Buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por estar de nuevo en su programa Visión Empresarial. Hoy domingo, disfrutando, muerto de la risa por el triunfo del Escogido. Los muchachos se ríen porque lamentablemente ellos son todos liceístas. Y lamento, discúlpeme Samuelito, Paniagua, que ustedes hayan perdido. Yo creo que este triunfo del Escogido no solamente es merecido, sino que también dio una demostración de que se puede venir coming from behind. Es decir, se puede venir de atrás y con entereza, con gallardía y con mucho trabajo y también orándole al Todopoderoso, se pudo obtener la corona y se puede obtener la corona. Y también tiene que ser, de alguna manera, que el Licey aprenda que la prepotencia no es buena. Así que yo a ustedes jóvenes lamento mucho su pérdida, pero denme un aplauso por lo menos por mi triunfo. Ustedes se portan mal conmigo. De nuevo, gracias por estar con nosotros hoy domingo, un domingo interesantísimo porque este domingo se hizo el lanzamiento de la candidatura del licenciado Danilo Medina Sánchez para una repostulación de lo que es su mandato de aquí al 2020. Eso implica que la campaña empieza mañana lunes. Mañana lunes 1 de febrero empieza realmente la campaña electoral, una campaña que va a ser ardua, que va a ser fuerte, que va a ser definitivamente batallada, porque el PLD viene con todos los cañones, pero también el PRM está enfilando todos sus cañones y ojalá que nosotros tengamos una campaña de propuestas, una campaña de debates, no una campaña de descalificación y una campaña de acabar con el otro, sino que podamos discutir los problemas fundamentales de la economía, los problemas fundamentales de la sociedad, los problemas fundamentales de lo que es el desarrollo de la República Dominicana y que al final la mejor propuesta sea la que los electores puedan comprar, porque definitivamente nosotros no podemos seguir en el rumbo de que el clientelismo político y que la discusión bizantina sin ningún rumbo, sin ningún destino, sea lo que marque la trayectoria de las campañas electorales. Y como esta es una campaña que incluye a los diputados, incluye a los senadores, incluye a gobiernos locales, es decir, los ayuntamientos, vamos a tener mucho, pero mucho por donde cortar y mucho que hablar durante estos 4 meses, estos 3 meses que ya faltan. Hoy el programa está lleno de muchas informaciones. Ya dije, vamos a ver parte de lo que es la caravana del triunfo del Escogido y la celebración del triunfo del Escogido. Vamos a estar hablando también de lo que es la micro, pequeña y mediana empresa y cómo ese sector de alguna manera ve el futuro de la economía y ve el futuro de las elecciones nacionales. Y de inmediato entonces vamos a pasar a Carolina Rodríguez con el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal amigos? Este es el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Iniciamos como de costumbre en el plano político-social. Este domingo el Partido de la Liberación Dominicana realiza la proclamación de Danilo Medina como su candidato a la presidencia para las elecciones del próximo mes de mayo. El acto se desarrolla en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Mientras el equipo de béisbol, los Leones del Escogido, obtuvieron su corona número 16 del béisbol otoño-invernal dominicano. Esto al vencer a los Tigres del Licey 8-4 en el 6º juego de la serie en la que ganaron 5 juegos de 9. Esta es la corona número 16 para los Leones, quienes han resultado vencedores en 4 de los últimos 7 torneos.
Por otro lado, según una encuesta realizada por la firma Asisa, de celebrarse hoy las elecciones generales en República Dominicana, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y sus aliados obtendrían el 38.6% de los votos, mientras que el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, con el presidente Danilo Medina a la cabeza, obtendrían el 54.8%. Este escenario plantea una brecha de 16.2 puntos porcentuales en las elecciones que se celebrarán en menos de 4 meses. En cuanto a las simpatías por partidos políticos, el PLD cuenta con el apoyo del 54% de los encuestados, mientras el PRM cuenta con el 31% de las simpatías. La valoración tomadas en cuenta en esta encuesta. Ante el auge del Zika virus que ya se encuentra en el país, así como de otras enfermedades causadas por el mosquito Aedes aegypti, como el dengue, el Ministerio de Salud Pública inició una jornada nacional de movilización para prevenir y controlar el virus del Zika y otras enfermedades transmitidas por vectores. La jornada se llevará a cabo en las diferentes provincias y municipios del país mediante la eliminación de criaderos de mosquitos y orientación a la ciudadanía. Tras la huelga de 48 horas que fue convocada por el Colegio Médico Dominicano, el gobierno descartó sentarse a negociar con el presidente de ese gremio, Waldo Ariel Suero, sobre los reclamos de los médicos y enfermeras del país. El director de comunicaciones del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, recordó que desde antes de asumir la presidencia del Colegio Médico, Suero anunció que en los hospitales públicos del país habría guerra. Asimismo, calificó de insensata la huelga realizada en los hospitales de las regiones norte y sur del país. Pasamos al plano internacional. La misión especial de la Organización de los Estados Americanos para Haití que solicitó el presidente de ese país, Michel Martelly, llega a Puerto Príncipe este domingo con el objetivo de facilitar el diálogo político y social tras la suspensión de la segunda vuelta electoral. Por otro lado, el Papa Francisco recibió al actor estadounidense Leonardo DiCaprio debido a su compromiso con el medio ambiente. Aunque el Vaticano informó sobre la ocurrencia del encuentro, no publicó el contenido del mismo. El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, se abstuvo de participar el pasado jueves en un debate en Iowa después de unas negociaciones de último minuto con el anfitrión del evento, por lo que realizó su propio meeting a pocos kilómetros de distancia. En el foro que tuvo lugar en el Iowa Events Center, a 4 días de la primera asamblea electoral en el calendario político de las elecciones primarias de Estados Unidos, el nombre de Trump saltó al escenario varias veces de la mano de los contendientes Ted Cruz, Jeb Bush y también del cubano-americano Marco Rubio. El presidente Danilo Medina recibió de su homólogo ecuatoriano Rafael Correa la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en el marco de la celebración de la cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se realizó en Quito, capital de Ecuador, escenario en el que Medina consideró necesario la aplicación de políticas regionales para combatir el narcotráfico. Regresamos al país, esta vez en el plano económico. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, se reunieron para hacer entrega formal de la cuarta resolución de la Junta Monetaria del 24 de noviembre de 2015, mediante la cual se aprueba el reglamento de crédito que regirá el componente de créditos para el Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad de San Juan de la Maguana. Finalmente, el presidente del Banco Popular Dominicano, Manuel Grullón, informó que al cierre de 2015, los activos totales de esa entidad bancaria alcanzaron 303.670 millones de pesos, para un crecimiento de 9.8% con relación al total de 276.606 millones de pesos logrados al término de 2014. Hasta aquí el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Soy Carolina Rodríguez. Mantenga la sintonía. Hace unos días se nos acercó una persona y nos preguntó que cómo se podía resolver el problema que nosotros estábamos planteando de los bajos salarios en la República Dominicana, sobre todo en el sector juvenil de la economía,
entendiendo que con esa situación era muy difícil que los jóvenes pudieran desarrollarse. Eso quiere decir, de alguna manera, que la gente está preocupada por el tema salarial. Y obviamente, no solamente los trabajadores, no solamente las amas de casa, no solamente los policías, no solamente los jóvenes, en el sentido general, los salarios son los que permiten que la gente compre, que la gente consume. Entonces, esa es una preocupación. Y cuando yo doy el dato de que el promedio salarial o el promedio de ingreso mensual laboral en todo el país es de 14.838 pesos, eso quiere decir que eso no alcanza para lo que es el costo de la canasta familiar. Entonces, la primera respuesta que yo tengo de cómo resolver eso, lo primero que hay que plantear es cómo viene ese problema. ¿Por qué hay bajos salarios en la República Dominicana? Y eso tiene una explicación primera que puede ser sencilla. Lo primero es que la economía dominicana no genera empleos, como hemos dicho y explicado acá muchas veces. Y entonces, en ese sentido, no hay tantos puestos de trabajo, ¿ok?, en las empresas como gente buscando trabajo. Hay más trabajadores en la calle buscando dónde colocarse que la cantidad de empleos que las empresas pueden aportar, los puestos de trabajo que las empresas pueden tener. Eso quiere decir que no hay cama para tanta gente. Entonces, si no hay cama para tanta gente, eso quiere decir que los empresarios lo saben y ofrecen salarios bajos. El otro problema que se plantea, o otra respuesta que podría darse, viene por el lado de lo que saben hacer los trabajadores y lo que las empresas quieren que los trabajadores hagan en esas mismas empresas. Eso quiere decir, por ejemplo, que si usted va como electricista, la empresa lo quiere a usted a usted lo forman como electricista, pero la empresa no quiere un electricista, la empresa quiere algo más que un electricista. La empresa quiere un electricista, pero que también pueda planificar su trabajo, que pueda controlar algunas cosas alrededor de las tareas que realiza, que sea chofer, que tenga licencia, que sea limpio, que tenga una serie de condiciones. Entonces, muchas veces en los centros de formación solamente se le enseñan lo que tienen que aprender o lo que el centro entiende que tiene que aprender. Si es electricista, va a aprender electricidad. Es como en la universidad se le enseña mercadeo a la gente, o se le enseña contabilidad a la gente, o se le enseña informática, pero no se le enseñan otras cosas que el empresario anda buscando. ¿Qué busca un empresario? Un empresario busca a una gente que sepa pensar, que tenga capacidad de pensar y que tenga capacidad también de hacer cambios y de adaptarse a los cambios. ¿Por qué esto? Porque una empresa no es permanente, una empresa cambia y hoy usted está en un puesto en la empresa y mañana está en otro. Entonces, el empresario quiere que cuando la universidad le prepare al mercadólogo, también le enseñe otras habilidades, otras destrezas que no la aprende en la universidad, pero que sí la quiere el empresario. Entonces, ese tema no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque es un tema curricular. Cuando hablo que es un tema curricular, tiene que ver con los programas académicos de las universidades que no cambian todos los días porque no pueden cambiar, porque la universidad tiene procesos y obviamente no son como las empresas que todos los días pueden innovar, pueden cambiar. Entonces, siempre vamos a tener un retraso entre lo que aprenden los muchachos en las universidades y lo que la empresa está demandando. El otro tema viene también con relación a lo que es los equipos y maquinarias que están en las empresas y los equipos y maquinarias que los centros de formación utilizan para enseñar a los muchachos. Normalmente los centros de formación no están actualizados en equipos, maquinaria, utensilios, herramientas, pero la empresa sí. Entonces, cuando usted, por ejemplo, usted tiene un horno, probablemente el horno en panadería en que está aprendiendo el muchacho no es un horno eléctrico. Entonces, cuando él aprende ese oficio en el centro, va a la empresa y la universidad lo que tiene un horno electrónico o un horno eléctrico. Entonces, hay una diferencia
en términos de lo que son las destrezas. Y ese retraso viene porque, como dije, el centro de formación no tiene el dinero suficiente como para poder invertir. El otro tema que tiene que ver mucho con eso es que ni las universidades ni los centros de formación tienen los recursos para invertir y determinar las necesidades que tienen las empresas. Si ninguna universidad, ni aquí, ni allá, ni acullá, hace una encuesta y va a las empresas micro, pequeñas y medianas para preguntarle qué usted necesita que sepan los trabajadores que usted va a contratar mañana, porque no tienen los recursos. Y muchas veces, además de que no tienen los recursos, también es un tema que le pueda interesar. Entonces, nunca van a saber los cambios que tienen que hacer en el currículum para poder introducir los elementos que la empresa está demandando. Entonces, mañana el muchacho, cuando vaya a buscar un empleo, va a saber lo que la empresa está buscando. Y eso obviamente tiene que ver con un tema de vinculación empresa-universidad y vinculación empresa-centro de formación. Eso quiere decir que tienen las universidades y tienen los centros de formación de buscar mecanismos de estar más cerca de las empresas. Que la empresa no sea solamente un sitio de colocación de trabajadores, sino que sea un sitio en donde usted vaya, profesores y autoridades, a determinar junto con ellos qué es lo que usted necesita. Y cuando hablo de qué es lo que usted necesita es preguntarle y sentarse y pasarle un cuestionario y decirle, este proceso de producción, ¿qué es lo que usted necesita que sepa la gente que va a venir a trabajar acá? Para eso entonces introducirlo en el proceso de formación. La mala noticia al final es que aun cuando haya esa vinculación, no creo que los salarios vayan a aumentar, porque definitivamente tenemos un problema estructural, como dije al principio, de que tenemos poca cama y mucha gente queriendo acostarse en la cama. Nos vemos después de la pausa. Seguimos en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Hoy domingo, disfrutando de nuevo el triunfo de los Leones del Escogido, que ahorita hace un rato en la introducción cuando estuve hablando de eso, no felicité al Escogido Baseball Club, que de alguna manera le dio el chance al dirigente de permanecer durante la campaña, aun cuando la mayoría de los fanáticos estaba pidiendo su cabeza. Y obviamente es un riesgo dejarlo y es un riesgo quitarlo también. Pero al final tuvieron una buena decisión al permitirlo. Pero hoy en este programa vamos a hablar, y en este debate vamos a hablar de muchas cosas del mundo empresarial. Y hemos invitado al licenciado William Calderón, quien es el representante de la pequeña y mediana empresa de la República Dominicana. Señor, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Usted se le ve bien, usted se le ve rozagante. Y después que ganó el Escogido mejor todavía. Ah, ¿usted Escogido también? Claro, 100%. Hermano, pero usted vio esa caravana, esa fiesta, No, es una cosa aquí terrible. hubo un tapón que eso no tenía más. No, eso no tiene, pero vale la pena, es un día. Claro. Y la demostración que le dimos al Escogido de que la prepotencia no deja. Oye, la humildad es lo que deja. Claro, tranquilo, al paso y ganamos. No, y también una cosa que yo vi era que los jugadores del Escogido todos los días oraban, le oraban al Señor. Y eso es importante porque mire, el que no está agarrado del Señor, Dios ante todo. se va muriendo. Sí. Entonces, muchachos, lamento mucho de nuevo la muerte del Licey. Todos ellos son liceístas. Oye, el día que ganó el Escogido, éramos como 10. Y yo era el único escogidista. No Eso me- sí, imagínate. Pero realmente disfutamos todo. Después el brindis lo hicimos entre todos. Ellos se sumaron. No, Los eso es tigres con- interesante. Bueno, William, te hemos invitado porque hay muchas cosas que discutir sobre el sector empresarial de la República Dominicana y básicamente de la pequeña y mediana empresa. Pero tal vez una pregunta inicial es, ¿cómo terminaron ustedes el año 2015? ¿Ganaron mucho dinero? ¿Perdieron mucho dinero? ¿Quedaron empate? Al final, ¿cuál es el balance que ustedes del año pasado, 2015,
tienen de lo que es la pequeña y mediana empresa? Mira, hablar de balance anual a veces es un poquito difícil, pero sí te podría decir que luego del año 2008, de la crisis internacional, que fue realmente un elemento externo, producto de la crisis internacional, que afectó mucho a las micro y pequeñas empresas de la República Dominicana, nosotros venimos recuperándonos del año 2008, o sea, después de 4 años, hace apenas 6 años estamos en recuperación. Y el año pasado, no te voy a decir que nosotros empatamos, pero sí pudimos crecer un poquito. O sea, ha habido una esperanza totalmente nueva. El presidente Danilo Medina y su equipo de trabajo han hecho que por lo menos haya una suficiente esperanza en muchos renglones del sector para el desarrollo de la micro y pequeña empresa de República Dominicana. Y yo digo que sí, que nosotros hemos crecido. Y no nos damos cuenta realmente porque como el crecimiento es muy poco, no se va a notar tan... Sí, pero yo tengo información, y más que información, yo soy un estudioso de ese sector, y William, nosotros vimos quebrar a los calzados, los fabricantes de calzados cerraron, todos, y los que se quedaron estaban importando, era. Importando, sí, aquí duramos cerca de 15 años. De 15 años, cerrado, de hecho, a Docalza Sí. tú llamabas ahí, y el teléfono sonaba, y nadie... Un amigo nuestro, el único que sobrevivió. Sí, pero ¿tú sabes por qué sobrevivió ese amigo? Porque le vendía a las Fuerzas Armadas y le vendía botas. Sí, sí, sí. Y las botas siempre hay que darle botas. Hay mercado, claro. Hay mercado. Sí. El otro era que también estaba en una situación difícil, los muebleros. Los muebleros se vieron en una situación difícil. No es que han mejorado demasiado, pero estaban la mayoría quebrados. Sí, pero sobre todo con los pupitres escolares, ellos han mejorado porque las grandes órdenes que le han dado últimamente han mejorado al sector. Ellos han tenido que transformar su línea de producción de muebles tradicionales a pupitres, pero está bien, no importa. Sí, pero en el caso de los muebleros, y es importante profundizar un poco ahí, en el caso de los muebleros tiene la diferencia de que cuando tú haces el encadenamiento productivo, tú haces el encadenamiento con la producción de madera y tú haces el encadenamiento con los comerciantes, Sí. porque lo que venden la mayoría de los muebles son O sea, los comerciantes, los claro. comercios. Entonces, si se cae el sector de muebles, de alguna manera también se cae lo que es la venta el comercio, claro, en el el crédito. comercio, porque todo esto que había antes de Rey Mueble, qué sé yo qué mueble, ya tú no ves eso. Entonces fue una situación difícil y se ha recuperado poco a poco y se está recuperando. No es que yo crea que están del todo bien, pero como tú dices, el plan del gobierno ha apoyado bastante a ese sector. Sí, claro. Fíjate bien, el mundo industrial sobre todo, en los últimos años ha tenido problemas. O sea, ha venido en baja. Y en los últimos 3 años aquí no es lo que nosotros estábamos esperando, pero normalmente ha ido creciendo. O sea, ha habido nuevas expectativas, sobre todo la parte del financiamiento para el sector industrial ha aumentado. O sea, hay cuarto ahora mismo para el sector industrial. Sí, claro. Ahí, y barato. Porque Porque ustedes se vivían quejando de que no había dinero y que el dinero era caro. Ahora hay y es barato. De barato no le podemos decir, pero hay recursos. Y tú sabes bien que a la pequeña y mediana empresa, oye, si nosotros comparamos el financiamiento del usurero con el financiamiento del banco, aunque sea el cielo a la tierra. El cielo a la tierra. Entonces, claro, eso claro. es lo que yo quisiera, que el usurero se pueda ir ya poco a poco Pero echando a el un lado. tiene espacio todavía, porque me dicen en un estudio, bueno, no que me dicen, hay un estudio de Visa, la empresa esta de tarjetas de crédito, en donde habla de un aumento en la bancarización, Sí. en donde una mayor cantidad de microempresarios, pequeños empresarios, están yendo a la banca formal. Sí, Eso es cierto. Claro, claro. Aquí la bancarización ha crecido, yo creo que ha tomado un 20% en los últimos años. Y eso ha ayudado a que muchas pequeñas empresas o empresarios, en vez de tener que irse al informal a buscar dinero rápido, es preferible que le den una tarjeta de crédito empresarial y digan, bueno, yo puedo comprar con una tarjeta de crédito empresarial, pago un 5% o posiblemente no pague nada de intereses si lo pago a tiempo con el banco, y eso ha ayudado mucho a que mucha gente pueda financiarse. Ahora, de que a lo que le ha ido muy bien todo el tiempo es a los panaderos.
No, Los ellos panaderos han guisado con los gobiernos del PLD. sí, sobre todo en diciembre. En diciembre, pero más, Y el desayuno. y el desayuno escolar y ahora Sí. también el almuerzo, que muchos han entrado a ese renglón, le ha ido muy Javier. bien. Y también tengo información de que le ha ido tan bien que han cambiado en su mayoría las maquinarias y los equipos. Sí, ya han tecnificado. Tecnificado eso, ya entonces, maquinaria. ahí se acabó el asunto de la madera, ya no tenemos Ya, hornos de no, leña, no, no. ¿Tú ya estás no. seguro que no? No, ya la están convirtiendo en gas. En ahora. gas, en gas ahora. Pero sí. ¿tú crees que en un pueblito lejano de esto Puede ser todavía que lo están usando- tenga, están puede usando- ser que lo están usando tenga. madera? Y ahora a la pizza leña está de moda. O sea, que, Ah, bueno. como- Ciertamente. tú sabes que eso Sí, en que como Italia. quiera, Sí. vamos a utilizar Pero- leña. Pero el problema no es, William, que la leña se utilice o no se utilice. El problema es que tú tengas bosques exactamente para cortar leña, pero, exactamente. pero para sembrar de nuevo. Sí. Porque el tema con la leña es, y con los árboles, que si tú tumbas los árboles y no siembras, No, y mire, la ley 6400, que es la ley de medio ambiente, lo establece así. pero O sea, no, pero William, no me O metas sea, esa si, cuña de que la ley. si utilizas, si de la ley, utilizas porque- una cantidad de árboles, por ejemplo, en un tiempo determinado, tú debes sembrar el doble o el triple, Sí, dice la pero ley. eso es lo Dice que la dice- ley. Pero eso es lo que dice la ley. Sí. Tú sabes que eso no se cumple porque además aquí no se supervisa nada No, de eso. todo- Pero todo- los metalmecánicos, dime de los metalmecánicos, ¿cómo les ha ido a ellos? Sí, le ha ido bien. Le ha ido bien. En el sentido de educación, lo ha tratado muy bien en la parte de los pupitres. Tú sabes que los pupitres tienen un elemento tanto madera como Sí, tienen componentes, sí. componente metal, De metal, sí. Y entonces esa sustitución de importación de China de miles de millones de pesos, de cientos de millones de pesos, eso ha mejorado mucho al sector en ese sentido. No, y también ahí hay un elemento adicional que hay que aportar y es el hecho de que como son licitaciones que se están haciendo, no la gana un solo, sino No, que la ganan hacen por clúster, grupo de eficiencia. pueden participar todos. Y eso es importante, la gente no sabe lo importante que es eso, porque un tipo de eso se gana una licitación de 1 millón de pesos y eso son 6 meses fácilmente de trabajo para ese individuo. Eso inclusive nosotros estuvimos hablándolo con el presidente y Danilo Medina tiene una visión, tú eres testigo de eso, en las No, reuniones yo que estaba en reuniones con el presidente contigo. no ahora, Yo no lo veo al presidente. anteriormente, De hecho, hemos yo vi al tenido, presidente en la transición nada más. Jamás de Solamente. ahí nada más lo veo por televisión. ¿verdad? Sí. Pues te vamos a tener que Pero llevar. continúa, Te vamos a tener tiene que que llevar. llevarme. No. Pero realmente él, en una de las actividades que estuvimos, él en una ocasión dijo que le iba a dar todo el apoyo que necesitara actualmente y en los próximos 4 años que piensa él dirigir. Y yo creo que por ese lado, la pequeña y mediana empresa, por fin, después de tener, tú y yo que somos también copartícipes en el trabajo de la lucha del desarrollo de la micro pequeña empresa desde hace 20 años, por fin ya va a tener un elemento de formalidad, un elemento de productividad, un elemento de mercadeo, un elemento de financiamiento que va a ayudar a que la plataforma de esa mortandad de las pequeñas empresas pueda bajar enormemente. Pero en el caso de ustedes, en el caso de la industria gráfica, ¿cómo les ha ido? Porque también sé que ahí quebraron mucha gente. Sí, tú sabes, mira, hay elementos de que no solo la industria gráfica, todas las empresas, tú sabes bien que nacen una cantidad enorme y mueren una cantidad enorme, pero eso es normal. Y es cíclico, Es sí, cíclico. pero es normal en algunos sectores mucho más que otros. Sí. Porque en el caso de la industria de ustedes, por ejemplo, como hemos aumentado el sector de servicios, y el sector de servicios implica muchos letreros, implica muchas tarjetas, implica muchos volantes, implica mucha papelería. Toda esa papelería donde ustedes, donde se claro. diseña e imprime. Entonces, deberían ustedes haber crecido en la medida en que creció ese sector de servicios. Sí, el sector, sobre todo de la industria gráfica, en la parte de publicidad creció Mucho. sí, cerca de un 22%, que Ok. es mucho para la parte de industria. Entonces, en la parte de libros, que es uno de los más fuertes a nivel económico del sector, Sí, es un tema, sí. realmente ha bajado porque educación tiene un problema grave con lo que son las editoras internacionales, donde si tú tienes el derecho de autor del libro, ellos tienen derecho a imprimirla donde ellos quieran.
Están imprimiendo en China, Okay. están imprimiendo en lo otros lugares. ¿Y esos contratos no se pueden eliminar? Bueno, pero hay una voluntad política que se necesita, que yo espero que en los próximos, el próximo tiempo se pueda resolver. Porque tú has tocado un tema, y ese tema es fundamental, y tal vez las autoridades de educación están mirando algunos este programa, porque una de las cosas que se dice es que alrededor de la educación se han desarrollado muchos negocios, y algunos negocios han beneficiado a pequeños empresarios, como hablamos de la construcción de aulas, por ejemplo, de las remodelaciones de edificios, de escuelas, está el tema del desayuno escolar, el tema del almuerzo escolar, y está el tema de los pupitres, y está el tema de los libros. Ahora, yo no sabía que ese tema de los libros no se podía hacer lo mismo que se estaba haciendo en las otras áreas. No, o sea, educación, inclusive el desarrollo que está teniendo educación con su presupuesto del 4%, ha desarrollado la parte de los planteles escolares, que es la parte de construcción, que ha ayudado mucho a micro, pequeños empresarios de la construcción a que se puedan desarrollar, sin mirar el partido político cual, porque ha habido una transparencia total en ese sentido. Por otro lado, está también lo que es la parte de lo que es el desayuno y lo que es el almuerzo. Ha desarrollado el sector comercio de comedores económicos, de comedores. Distribuidores de comida. De comida, exactamente. No, ellos lo hacen también, que son pequeños. Y en el caso de los libros y lo que es el desarrollo de la educación per se, del profesorado, eso ahí todavía yo creo que eso está en esta etapa del desarrollo de la Secretaría de Educación. Y en la parte de nosotros, como industria gráfica, nosotros no tenemos mucho tiempo quejándonos. Esperamos que en esta próxima etapa se defina la sustitución de importaciones de libros, que eso pueda ayudar a que muchas pequeñas empresas del sector de la industria gráfica puedan reconvertir sus industrias, sus maquinarias. Sí, porque ahí uno de los temas es el atraso tecnológico. Yo hice un estudio una vez en la industria gráfica y estábamos hablando que ahí había maquinarias de 1938 que todavía le estaban usando. ¿Tú tienes alguna de esa época? Todavía no, ya yo salí de esa. La reconversión pero he hecho, pero todavía hay muchas, lo que es la Chandler. Eso es una cosa terrible. Ya eso se usa como troqueladora y todo eso. Pero aquí hay muchas empresas que están actualizadas tecnológicamente, pero la mayoría, las micro y pequeñas, trabajan en la época de Gutenberg. ¿Entiendes? Imagínate. William, una pregunta antes de irnos a la pausa, que tienes el derecho de responderla o no responderla. ¿Es cierto que el anticipo ha quebrado a un montón de empresas pequeñas y medianas en el país? Pero vamos a responder eso después de la pausa. ¿Quieres? Okay. No se vayan, seguimos con el programa después de esta pausa. Seguimos en esta conversación interesante con el licenciado William Calderón, representante de la pequeña y mediana empresa y también empresario de la industria gráfica. Con él estamos analizando varios temas alrededor de lo que es el desempeño de ese sector de la economía. Y nos quedamos antes de la pausa, William, hablando del anticipo y de que el anticipo, según tengo información, ha quebrado a un montón de empresas, o por lo menos le ha dificultado la vida. ¿Es cierto eso? Es verdad, sí, es verdad. Realmente el anticipo lo que ha hecho es que muchas empresas pequeñas se hayan ido a la informalidad y sobre todo muchas también, el que no haya tenido una gerencia realmente equilibrada, lo ha quebrado. Porque el elemento número uno de una pequeña empresa es el capital. El capital, si tú no puedes mover capital. Entonces, si tú no tienes capital, oye, para tú completar el anticipo, por ejemplo, en la parte del ITEVIS. Espérate, vamos a separar eso, porque es el tema. El tema es que por un lado tú tienes el ITEVIS y por otro lado tú tienes el anticipo. Sí. Okay. Y entonces, cuando tú le vendes al gobierno, por ejemplo, muchos le venden al gobierno, y yo también le vendo al gobierno, no tengo por qué ocultarlo. Tú facturas un ITEVIS, pero el gobierno te paga a los 3 meses, a los 4 meses. Y tú has pagado ese ITEVIS. Y entonces también, tú no te has ganado un chele de eso.
y al mes tiene que pagar un anticipo, porque el anticipo es unas expectativas de ganancia que el gobierno ha estimado y te lo cobra por adelantado. No, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema problema? es con el anticipo es que, por ejemplo, en el año 2015, por casualidad de la vida, yo vine y vendí en el negocio un trabajo X por un amigo que conseguí 10 millones de pesos y facturé al gobierno 10 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? Que eso no se ve todos los años. Ese es un buen tema. Eso me pasó a mí también. Entonces, cuando tú vienes a pagar los anticipos de 2016, ellos están cuadrando que tú vas a vender los mismos 10 millones de pesos del año pasado. No solamente eso, sino que tú vas a vender más. Más, de ahí, exactamente. porque entonces hacen una estimación. Y eso es terrible, hermano. Sí. Eso es terrible. Y yo te lo digo a ti una cosa, porque a mí se me acercan muchos pequeños empresarios para decirme, ¿qué hago? Porque es un tema de descapitalización. Sí, ahí entra el elemento de la administración, o sea, el desconocimiento de las leyes impositivas y de la administración. O sea, cuando tú debes saber. Pero no solamente la administración, hay un hecho concreto. No, claro. Tú no tienes los cuartos. Sí. Y una falta de legislación, especialmente adaptada a la micro y pequeña empresa. Pero usted no ha hablado con el presidente para ver si quita eso. Claro, sí. Eso, inclusive se ha hablado con el mismo director de impuestos. Y se ha llevado como, se ha llevado como propuesta. Yo espero que en esta segunda etapa sea uno de los problemas ese y el del ITEVIS. Que el ITEVIS sea pagado cuando tú lo cobres. O si tú le trabajas al gobierno, que el gobierno lo que haga es que se cobre el ITEVIS cuando te vaya a pagar. Sí, que es casi lo mismo. Y otra cosa, William, también, me cuentan que la formalización también ha traído su problemita a los pequeños empresarios. Sí, mira, el problema de la formalización tiene dos vertientes. El primer vertiente es que cuando tú te formalizas, eso te ayuda, si tú no tienes una buena plataforma, tanto financiera como administrativa, te ayuda a crecer. Pero si tú no tienes eso y te formalizas, ahí verdad que te va a comer el patrimonio familiar, va a tener que invertirlo en el negocio. No, porque eso es un arma de doble filo. Yo voy a decir con toda tranquilidad aquí. Es un arma de doble filo en el sentido siguiente. Primero tú te formalizas porque se supone que si eres formal, tienes más negocios. Sí. Eso es lo primero. Pero siendo formal, tú estás transparente frente al Estado. Y el Estado tiene una cosa que no perdona al que está visible. Es decir, la pequeña, la mediana, la clase media y los pequeños y medianos empresarios son el foco de atención de impuestos internos. ¿Por qué? Porque son los que están visibles. Claro. Entonces, cuando tú te formalizas, tú te estás haciendo visible, entonces siempre van a estar detrás de ti. ¿Cuál es el tema de eso? El tema de eso es que si hay negocio, yo no tengo ningún problema. El tema es que no siempre cuando no hay negocio. Exactamente. Y hay temporadas bajas y hay temporadas con problemas. Pero William, otra pregunta en esa misma línea. Banca Solidaria. Ustedes están recibiendo dinero de Banca Solidaria, realmente, sin mentiras. Es decir, ustedes pueden decir que ese programa está bien, que ese programa va bien, que ese programa está... Porque ellos tienen unos reportes y unos datos que dicen que todo es una maravilla. ¿Tú puedes confirmar eso? Sí. Yo creo, en este caso... ¿Te han dado tu prestamiento? Banca, sí. Sí. Sí, lo tengo desde hace tiempo ya, no desde ahora. Y realmente voy realmente reenganchando. Igual que muchos. Se queja mucho empresario de eso, de que solamente hay un grupito que siempre está. No, el problema es que la demanda es demasiado, Franklin. Sí, pero si tú te reenganchas siempre, tú no le das oportunidad a otro. Si hay una cartera de 9,000 millones y la micro y pequeña empresa tiene una demanda de 40,000, 50,000 millones al año, lamentablemente que se vaya al sector privado. Porque sí, es que eso... sí, está bien, pero lo que yo te estoy diciendo es, si una gente como tú siempre está enganchado, no me da oportunidad a mí, que yo me puedo enganchar. No, hay oportunidades, sí, hay oportunidades. Lo que pasa es que hay que bromar mucho, pero se logra. Óyeme, el caso de Banca Solidaria y el trabajo que ha hecho la licenciada Mayra Jiménez en cuanto a la micro, a nuestra amiga. En cuanto a la micro y pequeña empresa, es enorme. O sea, ella ha fortalecido muchas microempresas de subsistencia, muchas microempresas de acumulación y aquellas que tienen también factores para desarrollarse en sí mismas. Y yo creo que en estos últimos 3 años ella tiene realmente un programa. Tú sabes que ella es muy
muy Sí, sí, metódica, sí. en ese No, sentido, ha hecho un trabajo. Y muy trabajadora. enorme. El tema con eso es, William también, que se queja del sector privado de que es una competencia desleal, porque ese dinero del gobierno a una tasa baja que compite deslealmente con la banca privada. Sí, pero lamentablemente acuérdate que somos países donde tenemos altos índices de pobreza y la desigualdad. El gobierno definitivamente tiene que irse a esos sectores. Siempre tiene que intervenir claro, en algún momento obligatoriamente. con los microempresarios. Sí, Sí. pero hay otro tema que también estudié y es con relación a las exportaciones de la pequeña y mediana empresa. Dicen que no más del 3% de todas las pequeñas empresas son las que exportan. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Porque según tengo entendido, se estableció una ventanilla única para facilitar las exportaciones. Pero ¿por qué ustedes no están exportando? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es un problema ya de naturaleza en sí, de las micro y pequeñas empresas. La mediana empresa normalmente exporta, pero cuando tú ves la naturaleza de la pequeña y mediana empresa a nivel latinoamericano, no solo República Dominicana, tienen un mercado localista, precisamente por la falta de capital, falta de conocimiento y además buscar como un intermediario que le pueda ayudar y el gobierno lo puede hacer. Pero el gobierno todavía, yo creo que eso es de los pocos elementos o casos que nosotros debemos, que falta al gobierno de Danilo Medina de fortalecer esa parte de la exportación. Porque, óyeme, aquí hay muchas pequeñas empresas que lo hacen de manera informal, que te lo mandan de una manera en cajas y pequeñas cosas, pero no te las hacen con un mercado definido, por ejemplo, a Puerto Rico. Pueden exportar un día, pero no es una Exactamente. un permanente proceso de exportación. Pero ahí hay un tema también que habría que ver y que yo no sé en este país quién es que lo va a resolver. Y es el tema de ayudar a lo que son el proceso productivo de la empresa. Porque no hay una sola institución que realmente tenga la capacidad de ayudar, por ejemplo, a la industria en su proceso productivo. Sí, los empresarios tienen que contratar del sector privado o tienen que contratar internacionales, pero no hay una sola institución que te diga, yo te voy a apoyar a ti, por ejemplo, en etiquetado, en diseño, te voy a apoyar en marca, te voy a apoyar en tamaño, te voy a apoyar en el proceso de exportación. No lo hay. ¿Por qué ustedes no plantean algún tipo de instrumento o de mecanismo para resolver ese tema? Mira, por ese lado se está manejando como de una manera independiente. Por ejemplo, con los clústeres, apoyados por el Consejo Nacional de Competitividad, hay temas así, pero siempre el problema de competitividad es que nunca hay recursos. ¿Entiendes? Entonces estamos en la misma cosa. Nosotros lo que tenemos que ver es como hizo el presidente de Estados Unidos en la década de los 90, que dedicaron 10.000 millones de dólares a ayudar a la... 20.000 millones de dólares. 20.000, peor todavía, o sea, imagínate. $20.000. En esa década de los 90 dedicaron 20.000 millones de dólares a desarrollar lo que son las incubadoras de empresas, lo que son los emprendedores, y de ahí salieron grandes empresas. Te voy a ayudar con algo más, William, te voy a ayudar con algo más. Se le daba a cada pequeña empresa, se le daba dinero cuando creaban un empleo. Oye esto, si el empleo era estable durante 6 meses, se le incentivaba con recursos físicos, con recursos monetarios, con recursos financieros, si creaban un empleo. Es decir, que eso que tú estás diciendo, no solamente que es válido en los Estados Unidos, sino que podría ser válido aquí. Claro. Pero el tema es, ¿hay recursos para eso? Óyeme, todo el interés político y la voluntad política es importante, porque aquí cuando se quieren desarrollar un sector, lo desarrollan. Y yo creo que la micro y pequeña empresa, el presidente, hemos tenido muchos presidentes, pero Danilo Medina es que se ha abanderado con el sector. Ahora, hay un tema ahí mismo, William. ¿Aportan votos ustedes? La microempresa, bueno, imagínate, con el 57% del empleo nacional, ya no hay que decir más nada. Sí, pero es que los microempresarios, pequeños empresarios, están en todos los partidos. Entonces, no es que un partido, por ejemplo, en este proceso de las elecciones nacionales que empezó hoy con el lanzamiento de la candidatura del presidente Danilo Medina para la repostulación del gobierno. Yo te digo a ti, bueno, ¿por quién van a votar los pequeños empresarios? ¿Cómo tú inducir que voten los pequeños empresarios? ¿Cómo convencer a los pequeños empresarios? Si los empresarios están dispersos en todo el país y en diferentes sectores, ¿cómo hacerlo? Bueno, con los hechos.
Por sus hechos se conoceréis. Y yo creo que la mayoría de políticas, las políticas públicas que está llevando el gobierno ahora mismo es para que la conciencia ciudadana del pequeño empresario, del microempresario, sepa hacia dónde debe votar. ¿Y hacia dónde debe votar? Hacia Danilo Medina, se supone. Pero aparte del plan que se está implementando ahora después de la pequeña y media empresa, ¿qué valor agregado tú le puedes decir que Danilo Medina puede aportar mañana para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa? Cosas concretas que habría que hacer, que faltan por hacer. Sí, la parte del fondo de garantías, que es un proyecto que está en el Banco Central. Pero ya eso Proindustria dijo que oye, lo tiene. Proindustria ha tenido... no, hay 100 millones de pesos, ya hay, óyeme, sí, y hay un acuerdo con el Banco de Reserva, William. Sí, pero que 100 millones de pesos, eso no es un fondo de garantía para el sector de la micro pequeña empresa. No, es poco cuarto. Eso es muy poco dinero. O sea, debe trabajarse como el proyecto que está en el Banco Central, que es comenzando con 1.000 millones de pesos, no 100, 1.000 millones, comenzando por ahí, y la idea es llevarlo de 3 a 5 años, llevarlo a 10.000 millones de pesos. Entonces, eso es la parte de financiamiento. ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento de la pequeña empresa? ¿Por dónde anda más o menos? ¿Cuánto necesitan ustedes? No, anualmente se estiman que cerca de 60.000 millones. 60.000 millones de pesos. Sí. Pero eso es mucho dinero para tanta empresa. Sí, porque si tú divides 600.000 empresas que hay entre 10.000 millones, 60.000 millones, estamos hablando de ¿cuánto? ¿100 millones por empresa? O no, mucho menos. Lo que pasa es que ahí te incluye la microempresa de subsistencia, negocios familiares, que a veces no están en la parte de la formalización. Sí, pero volviendo al tema de las elecciones nacionales, ¿qué ustedes aspirarían a que haga Danilo Medina con la pequeña y mediana empresa? ¿Y qué ustedes van a aportar en la campaña electoral para impulsar su triunfo? Mira, esperamos, lo que te dije, la parte de lo que es el fondo de garantía, mejoramiento del acceso al crédito, por ese lado. En segundo lugar, en la parte tributaria, que es un problema muy grave, la parte de la... Lo del anticipo. Sí, lo del anticipo y del ITEVIS. El ITEVIS se supone que iba a comenzar el año pasado y no sé qué pasó, que se retrasó. Y está la parte de lo que es la formación técnica profesional. La educación técnica. Que eso es un gran problema. Pero Infotel no le ha resuelto eso a ustedes. No, es que las necesidades de la industria, de la pequeña empresa, realmente no va concomitantemente con lo que el programa de formación de Infotec. Eso lo he dicho muchas veces. Infotec no está dando respuesta a lo que ustedes necesitan. No solo eso, el problema es la tecnología que está utilizando Infotec. Es totalmente ajena, atrasada con la actualizada, claro. Pero yo vi ahí que Infotec ha manejado 14.000 millones de pesos como en 10 años. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho con ese dinero? Bueno, hay otros sectores, turismo, hay otros sectores metalmecánica. Que sí le ha ido bien. Sí, que le ha ido bien. En este sentido, no. Por ejemplo, a la industria gráfica no. Y mire, hemos tratado de hacerlo. El gobierno de Japón inclusive donó una imprenta de 90 millones hace como 15 años, pero no se ha podido actualizar. No me diga eso. Sí. William, finalmente, un consejo o un mensaje a los pequeños y medianos empresarios que votarán en las elecciones? ¿Cómo, de alguna manera, incorporarse a eso que ustedes están proponiendo? ¿Cómo ellos pueden de alguna manera participar en este proceso? Sí, realmente buscarse lo que es la asociatividad dependiendo de su sector, o sea, tanto industrial, comercial o servicio, y por mediación a esos sectores, la micro, pequeña y mediana empresa, realmente tenemos hay un movimiento que se llama DP, Decisión Profesional, que va a tener un apéndice que es lo que es Decisión Empresarial Pymes, y que va a trabajar precisamente para que esas políticas públicas puedan ser llevadas y materializadas por el presidente. William Calderón, hermano, mis felicitaciones de nuevo por el triunfo del escogido y gracias por haber participado en este debate tan interesante de hoy domingo, donde se hizo el lanzamiento de la candidatura del presidente Danilo Medina. Es importante que los empresarios oigan lo que William acaba de decir sobre lo que es su integración a Decisión Profesional. Y a ustedes, gracias por haber estado este domingo en Visión Empresarial. Franklin Vázquez y su compañía, y nos vemos la próxima semana.